Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. En nombre del Centro de Investigación y Estudios Políticos, CIEP, de la Universidad de Costa Rica, de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, de su Observatorio de los Estados Unidos y bienvenidos también en nombre del Instituto de Formación y Estudios en Democracia del Tribunal Supremo de Elecciones. Durante unas semanas nos hemos reunido mediante este espacio para, de manera conjunta, hacer análisis de las elecciones de los Estados Unidos. Tuvimos 3 sesiones anteriores. En la primera de ellas nos abocamos al análisis sociodemográfico del voto en los Estados Unidos. En el segundo discutimos sobre las elecciones norteamericanas en el marco de la política exterior. En la tercera sesión hablamos sobre el sistema electoral de los Estados Unidos, sus subsistemas y las proyecciones de voto a una semana de los comicios. Hoy, justamente una semana después de esas cruciales elecciones, nos reunimos para hacer análisis postelectoral de unos comicios donde todavía se discuten resultados, tanto a nivel del voto para presidente, donde el presidente Trump no ha reconocido la victoria, la posible victoria del candidato Biden, donde todavía hay incertidumbre sobre cómo va a quedar compuesto el Senado y algunas discusiones también en algunos escaños de la Cámara de Representantes. Vamos a tratar de abordar en la próxima hora y un poco más con ayuda de los expositores 3 grandes temas referentes a los resultados electorales. El primero tiene que ver con el análisis de los datos que arrojaron estas elecciones en cuanto a participación electoral, el número récord en votación total en comicios en los Estados Unidos y también un número muy alto en comparación con los últimos 100 años en el porcentaje de votación y reducción del abstencionismo. Vamos a hablar sobre qué decían las encuestas, cuánto hay de sorpresa, cuánto nos sorprende de los resultados y podríamos también abordar algunos temas técnicos como el impacto del voto postal y la duración que está teniendo el procesamiento de resultados en algunos estados. En esta hora también hablaremos sobre la reacción del presidente Trump a los comicios. Él ya había anunciado con antelación que si perdía las elecciones no reconocería los resultados y así ha sido. Sigue sin reconocer los resultados cuando ya es claro que el señor Biden superó los 270 votos electorales y que la diferencia en el voto popular entre Biden y Trump es de un poco más de 4 millones de votos. ¿Qué sigue en esta lucha judicial que emprende el presidente Trump? ¿Cuáles son sus implicaciones políticas? Estuvimos frente a elecciones fraudulentas, sí o no. Se asemeja de alguna manera esta elección o estos comicios a aquellos del año 2000 entre George W. Bush y el ex vicepresidente Al Gore. ¿Qué podemos esperar de las reacciones de los líderes republicanos que han comparecido hasta el momento y qué podemos esperar en las próximas semanas? Y finalmente, un tema que se podría tocar tiene que ver con las continuidades y cambios que implicaría un gobierno de Biden que ya ha anunciado cambio de estrategia en la lucha contra el COVID-19,
la reinserción de los Estados Unidos al Tratado de París, a la Organización Mundial de la Salud, cambios en relaciones internacionales hacia una política más multilateral, qué significa en tema racial, que ha sido tan polémico y tan presente en la política estadounidense en los últimos años, en la política migratoria, el contar con por primera vez con una mujer vicepresidenta, que además es de origen, tiene orígenes en la India y orígenes jamaicanos. ¿Y qué puede significar todo esto para América Latina? Son algunos de los temas que se va a tratar de abordar en esta hora, más un periodo de preguntas que queda abierto a ustedes vía Facebook Live. Pueden allí dirigir sus preguntas a los tres expositores o a cualquiera de ellos en concreto. En los últimos 20-25 minutos de la actividad tendremos espacio para que ellos respondan a esas preguntas. De inmediato presento a los tres expositores de lujo. La primera de ellas, Tatiana Benavides Santos, es politóloga especializada en gobernanza democrática, elecciones y paz en las Américas. Ella estudió en la Universidad Sorbona de París y en la Universidad de Costa Rica. Es investigadora afiliada y consultora de la Universidad de Columbia en los Estados Unidos. Ha sido también profesora en la Universidad para la Paz, en la Universidad Nacional de Costa Rica y en la Universidad de Costa Rica. Reside en Estados Unidos, donde frecuentemente participa en medios de comunicación como analista. El profesor doctor Constantino Urcullo Fournier es abogado y politólogo por la Universidad de Costa Rica, doctor en Sociología Política por la Universidad de París, fue director de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, profesor visitante en universidades de muchas partes del mundo. Fue coordinador del Observatorio de los Estados Unidos desde su creación en 2011 hasta el año pasado. Es conductor del programa Desayunos de Radio Universidad y es director del Centro de Investigación y Adiestramiento Político Administrativo CIAPA. Nuestro tercer invitado es el doctor Juan Manuel Muñoz Portillo, quien es bachiller y máster en Ciencias Políticas por la Universidad de Costa Rica y doctor en Política y Relaciones Internacionales por la Universidad de Dublín, en Irlanda. Es profesor en la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, es subdirector del CIEP y es coordinador del Observatorio de los Estados Unidos. Comencemos, queridos amigos, hablando sobre los resultados electorales. ¿Cómo analizan ustedes estos resultados? ¿Cuáles son los puntos que enfatizarían sobre lo que arrojaron los comicios estadounidenses del martes pasado? Cedo la palabra en primer término a Tatiana y a partir de allí se abre el conversatorio para que los tres conferencistas, expositores, conversen con absoluta libertad. Tatiana, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Hugo. Bueno, pues unos resultados que yo diría que algo muy importante a destacar, y como bien lo mencionabas, es el alto nivel de participación que tuvo. En 2016 hablamos de 138 millones de personas que votaron, y en esta elección de 2020 estamos hablando de cerca de 160 millones de personas. Muy importante aquí es también mencionar la alta participación de los jóvenes. También rompió récord. Una población que por lo general ha tenido un bajo perfil en las últimas elecciones, un poco por apatía, muchos de ellos son estudiantes, se les ha hecho más complicado emitir su voto por razones de que no se encuentran en las ciudades donde ellos habitan, se encuentran en universidades fuera
de sus estados y sus ciudades, y eso pues ha complicado. Y yo creo que en esta elección les ayudó muchísimo también la opción de voto por correo, que es fundamental aquí mencionar. Muy interesante también ver cómo los electores se acogieron a esta posibilidad también de votar de manera anticipada, también rompiendo récords, cerca de 100 millones de electores votaron de esta forma de manera anticipada, y dentro de ellos más de 60 millones lo hicieron con la modalidad de voto por correo. Entonces, es interesante y será un tema para analizar posteriormente si realmente la opción de voto temprano y la opción de voto por correo generaron también esta ola de participación electoral, o contribuyeron o fueron un factor determinante. No se dio la famosa ola azul de la que se estaba hablando, ¿verdad? La que esperaban sobre todo los demócratas, que iban a ganar, y como lo enfocaban también en las encuestas, ¿verdad? Que en algunos momentos daban márgenes entre un 7% y un 12, incluso 14% de margen de Biden a la cabeza, por encima de Trump, cosa que no vimos y que estuvo muy lejana, y posteriormente pues vamos a referirnos un poco tal vez a dónde estuvieron los problemas con esas encuestas. Y lo que demuestra que el país sigue sumamente dividido. Estamos, y ya sabíamos que es una elección que está en un contexto que se realiza en un alto contexto de polarización, y una polarización que está lejos de irse, y que tendrá Biden que enfrentar y ver cómo puede sacar adelante su plan con esta división, aparte de estar en juego también la mayoría de la que se hablaba también que iba a obtener el Partido Demócrata en el Senado. Además, perdió algunos de los escaños en la Cámara de Representantes. Yo voy a dejar ahí para dejarle aquí a mis compañeros seguir un poquito elaborando el tema, y luego regresamos. Constantino, ¿qué añadirías? ¿Qué ves como elementos fundamentales de esta elección? Tu micrófono, Constantino. Creo que yo retomaría el título de un artículo de el presidente del Council on Foreign Relations, Richard Haass, que publicó recientemente, y donde él dice: América es Estados Unidos, un país, dos naciones. Yo creo que la división del electorado lo que revela es un país dividido, ¿ah?, en dos mundos muy diferentes: el mundo rural, el mundo urbano y suburbano. Esos dos mundos viendo sus propios medios de comunicación que los afianzan y los afirman en sus visiones del mundo respectivas. Y ese es el sustrato sociológico en gran medida que genera este país dividido entre pues prácticamente dos minorías, porque aunque el señor Biden logra 4 millones de votos por encima, en el voto popular por encima del señor Trump, lo cierto es que la distancia entre esos mundos es importante, pero no abismal. Y lo que produce esa división de la sociedad es lo que los norteamericanos llaman el gobierno dividido. Ya Tatiana hacía referencia a que pareciera que el Senado todavía está pendiente de una elección en Georgia, aunque creo en la tarde de hoy uno de los candidatos reconoció en Georgia, el demócrata, que había ganado el candidato republicano al Senado, pero hay una elección el 5 de enero para decidir ese casi empate que se dio en Georgia. Usted que vive allá, Tatiana, después nos puede contar cómo está eso y entenderlo mucho mejor. Pero lo más importante que yo veo es el gobierno dividido. El poder ejecutivo en manos del Partido Demócrata. La Casa de Representantes, aunque perdieron escaños, sigue en manos del Partido
demócrata. El Senado en manos del Partido Republicano. Un poder judicial hostil a el Partido Demócrata, con una mayoría conservadora del 6-3 que le hará muy difícil muchos temas al presidente Biden, por ejemplo, en lo que, todo lo que se refiere a regulaciones ambientales, regulaciones de tipo de salud, donde hoy estaba conociendo la Corte temas relacionados con el Obamacare o la ley que regulaba el ingreso de millones de norteamericanos a un sistema de salud pública. Además, y hay que verlo también, hay una división a nivel, recordemos que estamos hablando de una federación de estados, ¿verdad? Y entonces hay divisiones importantes a nivel de las legislaturas estatales, de las gobernaciones estatales, donde hay una mayoría del Partido Republicano, pero las cosas también ahí se manifiestan y es importante para el futuro porque tendrán que ver con la redistribución de los escaños y el gerrymandering, que es cómo se rediseñan las circunscripciones electorales en los estados. Y recordemos que el año entrante hay censo en los Estados Unidos y que ese censo es el que determina no solo cosas del colegio electoral, sino también las circunscripciones electorales. Entonces, es importante tener eso en cuenta, de que el señor Biden no gana con la marea azul o la ola azul que esperaban los demócratas y algunos analistas políticos, sino que gana con una buena ventaja en el voto popular, pero no así en el colegio electoral. A mí me parece que esa dimensión del gobierno dividido es muy importante. Y también la otra, que a mí en lo personal no me gusta, pero es que Donald Trump sacó una votación sustantiva y que realmente esto pareciera augurar una permanencia del trumpismo en la vida política de los Estados Unidos. Gane Trump al final, después de las cuestiones electorales, quiera el de arriba que no sea así, pero pierda Trump, pero va a seguir activo en la vida política de los Estados Unidos, aunque pierda la elección, porque le queda abierta la posibilidad de una reelección y eso le da un gran peso sobre el partido. Yo me quedaría ahí y esperaría que Hugo nos guiara posteriormente sobre algunos de los temas que no hemos podido abordar en esta primera intervención. Gracias, Constantino. Juan Manuel, ¿qué aportarías vos respecto a tus primeras impresiones sobre los resultados de las elecciones del martes pasado? Pues en gran medida es mucho lo que han mencionado ambos, Tatiana y Constantino. Pero me voy a enfocar en esto de que las elecciones en gran medida nos toman por sorpresa, ¿verdad? Muchos, incluyéndome a mí, porque no deja creo que no dejaba de existir algún nivel demasiado alto en las expectativas que había generado las encuestas y los pronósticos electorales que se basan en las encuestas y con algunos ajustes que hacen pues las personas especializadas en esos pronósticos, ¿verdad? Yo creo que ya desde finales creo que por lo menos desde las elecciones de 2008, nos hemos acostumbrado a estos pronósticos. Algunos pues tienden a ser acertados, otros no, pero siempre hay como algún grado en que se defienden, ¿verdad? Quienes hacen estos estudios. Como lo mencionaron ambos, Tatiana y Tino, se esperaba una ola azul, pero las encuestas y estos estudios pues no lograron vaticinar la alta participación, especialmente, supongo yo, no lograron vaticinar la alta participación de un sector de los republicanos o no lograron entender bien también algunas tendencias, o mejor dicho, no lograron descifrar algunas tendencias que ya se vieron o se están comenzando a ver a partir de los estudios postelectorales.
entre las y los votantes, ¿verdad? Sobreestimaron el voto latino hacia los demócratas, sí, tal vez pusieron demasiado en una misma canasta a todas las personas latinas con posibilidad de votar en Estados Unidos, ¿verdad? Que aunque ya existía, por decirlo así, existía como cierto pronóstico de que sí, en Florida las personas de ascendencia cubana pues se inclinan, cubana o venezolana se inclinan más por el Partido Republicano. Había alguna creencia de que eso iba a cambiar en estas elecciones, ¿verdad? Y eso no sucedió así, especialmente en algunos condados clave que le dieron finalmente contra los pronósticos a Donald Trump la victoria, ¿verdad? Del mismo modo se pronosticaba, o era, como dicen en Estados Unidos, era un tiro, tal vez un tiro demasiado largo, ¿verdad? Que se iba a ganar Texas, ¿verdad? O por lo menos algunas encuestas le daban ese gane en Texas a los demócratas y bueno, no se logró ese pronóstico. En algunos condados sí, algunas personas de ascendencia latina, especialmente de países centroamericanos, en México, pues sí, se inclinan más hacia los votantes demócratas, pero no tampoco tanto, ¿verdad? Dicen algunos análisis ya, por ejemplo, a algunas personas latinas les caló el mensaje de Donald Trump de la ley y el orden. Otras personas y se muestran inclinadas a valores conservadores y así. Entonces, eso, las encuestas y los pronósticos electorales que se hicieron a partir de esas no lo estaban tomando en cuenta, ¿verdad? Aparte de que, bueno, las encuestas son encuestas, ¿verdad? No representan no son una imagen o una réplica del voto, ¿verdad? Sino que es a lo sumo un modelo muy imperfecto de lo que va a suceder el día de las elecciones, ¿verdad? Entonces, yo creo que también las personas compararon mucho las encuestas, lo que decían las encuestas ahora con lo que decían las encuestas más o menos para la misma fecha hace 4 años cuando perdió Hillary Clinton. Entonces, pues llenaba mucho optimismo tal vez y ahí yo me incluyo, ¿verdad? Me hicieron creer que tal vez se iba a dar este fenómeno de la ola azul, ¿verdad? Sin embargo, ya ven que las distancias entre lo que se votó y lo que pronosticaban las encuestas pues son en algunos estados son bastante grandes. Hablamos de Ohio, Florida, Texas, como lo mencioné, entre otros, ¿verdad? Donde se vaticinaba inclusive que vuelcos bastante amplios hacia el Partido Demócrata. Algunos analistas hablan de que en efecto no se dio la ola azul, otros dicen sí se dio la ola azul, pero es que detrás venía una ola roja y eso de alguna manera compensó, porque ciertamente la votación demócrata rompe récords en la historia electoral de los Estados Unidos, pero también la republicana, fueron votaciones muy altas para ambos candidatos. Constantino y Tatiana, ¿cómo entienden ustedes el comportamiento del voto latino, del voto afrodescendiente, del voto de minorías, tal y como se dio en este proceso electoral? Sí, yo, si me permiten, creo que, bueno, estamos hablando de que los latinos representan en este momento la minoría étnico-racial con mayor capital o potencial de capital electoral ahora en Estados Unidos. Estamos hablando de 32 millones de electores, un 13.3% del total del electorado y está por encima incluso del total del electorado afrodescendiente, que representa más o menos un 12.2% del total del electorado. Muy importante lo que mencionaba Juan, cómo en algunos momentos se desvirtúa un poco el concepto o se aborda el voto latino como
un voto monolítico, como un voto que necesariamente por su razón étnica o por su razón de origen o racial va a votar fundamentalmente por esas razones, que eso va a hacer que determine su decisión al final y no necesariamente. Hay que tener en cuenta los diversos subgrupos dentro del voto latino y estamos hablando de diferentes niveles de asimilación cuando llegaron a Estados Unidos. Si estamos hablando de latinos blancos, latinos de color. Si estamos hablando también, por ejemplo, del tipo de gobierno que dejaron atrás en sus países y fueron gobiernos, por ejemplo, más de tipo socialista y de izquierda, que tanto podía, por ejemplo, afectar los altos niveles de desinformación con respecto a que si un eventual gobierno, si un eventual gane del Partido Demócrata, significaría que Estados Unidos iba a caer entonces en el caos socialista, como lo mencionaba. Muy importante aquí, hay que mencionar, bueno, era muy difícil en realidad determinar que Florida lo iba a ganar en realidad los demócratas. Florida siempre ha sido un swing state y el voto cubano ha sido también ha sido un voto fluctuante. Y es cierto que 2/3 de los latinos votaron por Biden, pero hay 1/3 que siempre está ahí fluctuando entre los demócratas y los republicanos. Y eso es muy importante a tomarlo en cuenta. Pero lo mismo ocurrió con Texas. El área que está sobre todo cerca del Río Grande es un área que votó en mayor parte por Trump. Y en su mayoría son latinos que llegaron hace mucho tiempo a Estados Unidos y entonces no se consideran necesariamente latinos, se consideran más estadounidenses independientemente de dónde vinieron. Y también marcados también por esfuerzos activistas importantes en esa área de los mismos latinos por nuevamente jalar votos hacia el Partido Republicano. Pero en Arizona se vio más bien un activismo muy importante de parte de los demócratas ahí en Arizona y lo mismo ocurrió en Georgia también. Y en Georgia definitivamente que fue una de las grandes sorpresas de la elección, fundamental fue el activismo de personas como Stacey Abrams, que fue la candidata a la gobernatura de Georgia en 2018, perdió, pero ella se dedicó con su grupo, con su organización que se llama Fair Fight, a luchar contra la supresión de voto de las minorías, se encargó de registrar más personas. Entendamos que aquí no necesariamente el registro es automático y posteriormente sí se implementó un sistema de registro automático a través de las licencias de conducir. Entonces, eso, aparte de los cambios demográficos importantes que han sufrido Georgia, por ejemplo, se ha convertido en un hub económico fundamental, sobre todo en manejo de temas logísticos, y eso ha hecho que la demografía aquí en Georgia haya cambiado muchísimo también. Constantino. Sí, yo creo que ahí también hay que señalar una cosa. Bueno, hemos estado hablando de la heterogeneidad del voto latino, ¿verdad? Eso es que creo que eso es algo que queda muy claro en esto y creo que los demócratas no lo supieron interpretar adecuadamente. Por ejemplo, recuerdo que en Miami, en Dade County, Obama ganó Dade County. ¿Ah? Y la señora Hillary Clinton obtuvo en Dade County un 10% más de los votos de los que obtuvo el señor Biden esta vez. ¿Qué pasó de camino? Creo que no le prestaron la suficiente atención al hecho de esto que decía Tatiana, de que hay mucha gente de esta en Dade County que a pesar de todo lo ganó Biden, pero mucha gente en Dade County que viene de Venezuela, que son cubanos de primera o segunda generación,
Yo hace unos años estuve en un seminario con una profesora de la Universidad de Boston que había hecho un estudio interesantísimo de 3 generaciones de cubanos. Y ella ha llegado a la conclusión de que conforme se acercaba a la tercera y probablemente si lo hace ahora a la 4ª generación, estos chicos y chicas cubanoamericanos tienden a ser más demócratas y menos republicanos, tienden a ser más liberales y les llama menos la atención el anticomunismo, porque la primera, segunda generación todavía tienen la nostalgia de que, chicos, la próxima Navidad estaremos en Habana, ¿no? Y yo creo que ya la tercera generación, La Habana es algo mítico, pero nunca la han vivido. Son muy norteamericanos en el sentido de haber vivido toda su vida ahí. Y yo creo que los demócratas no calibraron adecuadamente eso. E inclusive el voto latino, hoy estaba leyendo un artículo en el New York Times, el voto latino en lugares tan distantes como Wisconsin y Michigan, en zonas urbanas, los latinos no votaron abrumadoramente por el señor Biden, porque los dieron por ganados de punto de partida y no los trabajaron lo suficientemente en la especificidad de su condición como estadounidenses ya incorporados, algunos asimilados a la realidad de los Estados Unidos. Creo que eso es un tema que requerirá atención y estudio muy dedicado. El tema de los latinos y los valores y la religión, que ese es un tema muy caro a los conservadores. Yo tengo parientes míos que viven en los Estados Unidos desde que salieron de Nicaragua, y por ejemplo, el elemento definitorio de su voto por Trump fue el tema del aborto. ¿Ah? Es decir, y la práctica religiosa. Entonces, yo creo que el latino no es latino, hay latinos, ¿ah? Y por generaciones hay también divisiones de clase entre los mismos latinos. Los más afluentes tienden a ser más conservadores y los otros no necesariamente se inclinan por los demócratas, sino que tienen que ver con la dimensión de la política local en las zonas donde viven. Recordemos aquella famosa frase de Tip O'Neill, que hay que tenerla siempre muy presente cuando uno hace política. Politics is always local. La política es siempre local. Entonces, uno no puede partir de la categoría general de latino, ni tampoco de la categoría general de negro, aunque en este caso era más fácil pensar que los negros se iban a orientar más hacia los demócratas. ¿Por qué? Por la deriva supremacista blanca de Trump, con el caso de George Floyd y también con los casos en Charlottesville en su momento, donde el Ku Klux Klan se metió en la pelea y Trump dijo que los dos lados eran muy buena gente. Yo creo que ya ahí la dirigencia política de los afroamericanos le quedó claro de qué lado estaba Trump en esto. A este momento, el resultado electoral no es aceptado por todos, aunque figuras del partido republicano como George W. Bush y Mitt Romney ya llamaron a Biden para felicitarlo por los resultados, con todo y que parece claro que ya indefectiblemente Biden ha superado los 270 votos electorales. Hace muy pocas horas, Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, dijo en una rueda de prensa que habrá una transición tranquila hacia una segunda administración Trump. ¿Creen ustedes que sea todavía posible que Donald Trump termine siendo el vencedor de estas elecciones? ¿Qué camino judicial tiene por delante? ¿Qué variables habría que considerar en términos del peso de ambos partidos en el Senado, en la Corte Suprema? Y
¿cómo analizan ustedes las acusaciones de fraude en los comicios de hace 8 días? Lo dejo abierto a cualquiera de los tres en el orden en que quieran opinar. Yo meto la mano acudiendo a mi pasado de abogado, ¿verdad? Ya muy lejano. Eso iba a Muchos decir años. yo. Yo creo que aquí, muy rápidamente, y yo creo que Tatiana conoce bien cómo funciona ese sistema de impugnación de las elecciones. Hugo hace unas semanas enfatizaban, y eso lo tiene que saber la gente, de que ahí no hay un Tribunal Supremo de Elecciones que controla todo el proceso. Cada estado tiene sus maneras de administrar la elección. Entonces las cosas empiezan a discutir primero en las ramas judiciales estatales o ante los jueces federales. Y hubo una intervención de la Corte Suprema de Justicia ante una moción de emergencia. El juez Alito resolvió que los votos en Pensilvania tenían que estar segregados. Fue una victoria pírrica para el presidente, porque ya la administración electoral en Pensilvania había separado los votos, los votos que habían llegado por correo, ¿verdad? Ya eso lo habían hecho de previo, que habían llegado marcados entre el día de la elección o anteriormente y que se presentaron en los 3 días después de la elección hasta el viernes. Ya eso estaba resuelto. Ninguna de las planteamientos judiciales que se han hecho hasta el momento ha progresado en las cortes. Eso hay que tenerlo muy claro. Habrá, yo tenía entendido que había unos 10 o 12 procesos electorales, impugnaciones electorales que se habían presentado por supuestas irregularidades, pero he visto algunos abogados norteamericanos el día de hoy diciendo, bueno, aunque en el caso de Pensilvania, esos votos segregados se anularan, no afectaría el resultado electoral porque son muy pocos los votos. Y así en muchas de las impugnaciones que se han presentado, y otras han sido impugnaciones nada más, yo diría, de berrinche, de decir que hubo fraude, pero sin presentación de evidencia. Y Hugo y yo, que somos abogados, sabemos que un elemento importante en todo proceso judicial es que la carga de la prueba corresponde a quien afirma. ¿Eh? The burden of proof corresponde a quien está afirmando algo. Estos señores tendrán que presentar pruebas, y todo lo que he leído en la prensa norteamericana es de que, bueno, hacen observaciones de que, por ejemplo, en Pensilvania, los observadores electorales del Partido Republicano estaban a 10 metros y que la Corte de Pensilvania los autorizó a moverse 6 metros, pero no era que no los habían admitido. Lo que estaba en discusión no era en sí la validez de la elección, y creo que ahí nos está presentando una demanda de anulación de la totalidad de la elección. Lo que se están presentando son demandas parciales en muchos estados donde se pide anular cierto tipo de votos, pero nada más, y con grandes contradicciones, porque Trump pedía que no se contaran los votos en general, y pedía que no se contaran los votos en Pensilvania, pero sí quería que se contaran en Georgia, ¿verdad? Entonces ahí ha habido una contradicción en el mismo discurso de los republicanos, y con eso termino. Si querés, Tatiana, vas vos y luego yo cierro. Bueno, creo que es fundamental aquí entender que todas estas demandas, y como bien lo mencionaba Tino, estamos hablando de, en estos días se presentaron cerca de 12, un poquito más todavía, hoy se presentaron 2 demandas más. La mayor parte de ellas, ninguna ha procedido, todas han sido declaradas sin lugar por falta de evidencia. Únicamente hay, en un caso pedían que los observadores del escrutinio pudieran acercarse un poco más donde se estaba realizando todo este escrutinio. En el caso de Pensilvania se aceptó y pudieron acercarse un poco más.
pero cosas mínimas. Y hay una muy importante en el caso de Pensilvania, y es que ya hay que entender que antes de las elecciones, y tenemos que mencionar que esta elección es una de las más litigadas de la historia democrática de Estados Unidos. Antes de la elección ya se habían presentado 300 litigios, y era de esperar que después de la elección iban a surgir más. En este caso, lo que hay que entender que la demanda que hay que rescatar aquí es que en el caso de Pensilvania, la Corte Estatal había aceptado que los votos pudieran ser aceptados, los votos por correo que llegaran 3 días después de la elección, siempre y cuando estuvieran con el sello de que habían sido enviados antes o el día de la elección, iban a ser validados esos votos. Se plantea ante la Corte de Justicia, la Corte Suprema, se apela y la Corte dice denegado. Vuelven a apelar los abogados republicanos y queda pendiente, no se resuelve del todo antes de la elección, y esa es la razón por la que se están segregando los votos en este momento, que son cerca de 10,000 votos que llegaron en ese periodo de los 3 días, y esa es la razón, no se ha resuelto al respecto. Pero aquí... Perdón, y la ventaja, Tatiana, que puede ser útil en Pensilvania de los demócratas es de 47,000 votos. Exacto. Supongamos que si anulan los 47,000, no podrían ganar la elección en Pensilvania tampoco. Para nada. Pero yo considero que el gran objetivo aquí de todas estas demandas es evitar la certificación de la elección en algunos estados y llegar a esa fecha clave, que es la fecha Safe Harbor o Puerto Seguro, que es el 8 de diciembre, y que si no se llega a esa fecha con algún resultado sólido, hay un riesgo aquí importante, y sobre todo la rama esta de los abogados conservadores, entre los que hay que mencionar al juez Kavanaugh de la Corte Suprema de Justicia, es del pensamiento de que si no hay un resultado sólido para esa fecha, se pueda resolver el resultado de esa elección en ese estado particular en la legislatura estatal. Muchas de esas legislaturas en los estados, en los battleground, o esos estados bisagra que llamamos, están en manos de la mayoría republicana. Así que ese es uno de los riesgos de los que se habla muchísimo en este momento aquí. Sí, yo creo que no lo podría poner en mejores términos que mis dos compañeros de panel. Yo nunca digo que no es imposible, ¿verdad? Pero no es imposible que esto llegue a cambiar el resultado, en contraste a lo que yo creo, ¿verdad? Yo no creo de que Donald Trump tenga o los abogados de Donald Trump tengan argumentos legítimos sobre los casos que quieren llevar. El más peligroso ahí sería el caso de Pensilvania, ¿verdad? Que son de los votos enviados por correo después del cierre de las mesas. Pero eso ya se separó, como lo acaban de exponer. Sería, o sea, inclusive ahí ganaría las elecciones Joe Biden, de acuerdo con los votos contados, si se llegara a anular los votos que se separaron, ¿verdad? Otros argumentos de Donald Trump se han ido por la cuestión de que plantar la duda sobre el procedimiento, que las elecciones son fraudulentas de alguna manera, ¿verdad? Algunas argumentaciones, algunas excusas son realmente ridículas, ¿verdad? O sea, que las casas de apuestas en el Reino Unido, ¿verdad? Donde se permite apostar por resultados electorales, le daban el gane a Donald Trump, y que las diferencias son bastante diferentes, son bastante amplias respecto a los resultados electorales. Entonces, que ahí hay algo sospechoso, ¿verdad?
cosas por el estilo. Sí, sí sería cuestión de ponerle atención a lo que plantea Tatiana, ¿verdad? La interpretación que podrían dar algunos jueces al respecto de lo que vayan a decir las legislaturas, ¿verdad? En los estados, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, sí asumo una posición conservadora sobre mi pronóstico, ¿verdad? Ahí ya uno podría entrar acerca de si, bueno, qué van a, si anunciar el anuncio de si las elecciones son, si el resultado electoral que le da el gane a Joe Biden es legítimo o no, ¿verdad? Pero en ese sentido yo estaría pendiente a lo que se vaya a desarrollar con respecto al último tema que mencionó Tatiana, respecto a las decisiones de las legislaturas y a lo que puede interpretar la Corte Suprema de Justicia en Estados Unidos. Yo quisiera agregar, Hugo, aquí muy importante sobre eso que mencionábamos del fraude, si hubo fraude o no. Si entendemos el fraude como un esfuerzo sistemático y coordinado por manipular el proceso electoral y los resultados, en ningún momento se ha planteado una evidencia concreta sobre que en realidad haya un esfuerzo de ese tipo. Y rescatar aquí el trabajo a nivel, digamos, de administración electoral. Tenemos que entender que esta ha sido una elección que ocurrió en medio de una emergencia de pandemia y que a partir de marzo y en estos pocos meses que quedaban, los funcionarios electorales, organizaciones no gubernamentales, think tanks, muchísima gente y muchísimos grupos involucrados han trabajado de manera importante de sol a sol por poder sacar esta elección en medio de esta pandemia y poder sacar 160 millones de personas a votar, donde no necesariamente el derecho al voto les vaya a poner en riesgo su derecho a la salud. Y ese fue el principio que hizo que muchos de los estados empezaran a implementar nuevas legislaciones, se ajustaran todos sus procesos para poder ofrecer en mayor medida la opción de voto por correo. Y se trabajó muchísimo invirtiendo en equipos, invirtiendo en entrenamientos, en capacitación en todos estos meses, y hay un interesante estudio que publicó, por ejemplo, Healthy Elections, que es una organización que está conformada por académicos de MIT y de Stanford, y ellos trabajaron muchísimo asesorando a todos estos funcionarios electorales, y dicen que en realidad de las cosas positivas de esta elección fue realmente el manejo que se hizo del voto por correo, tomando en cuenta que hay estados que no tenían prácticamente o tenían experiencia nula en el manejo de esta opción de voto, a pesar de que los diferentes estados tenían ya diferentes versiones de voto ausente con restricciones, voto ausente sin restricciones o voto por correo total. 5 estados tienen un voto integral por correo y lograron que incluso estos pequeños condados pudieran manejar sus elecciones con gran parte de votos emitidos por correo. Yo quisiera añadir una cosita pequeña y Hugo y yo hemos observado elecciones en América Latina, hemos sido observadores electorales y la primera recomendación que le hacen a uno es la siguiente: aprenda a distinguir entre lo que es una irregularidad electoral y lo que es el fraude electoral masivo. No hay elecciones perfectas, ni en Costa Rica las tenemos. Hugo nos puede decir, hay veces los miembros de mesa se les olvida meter la lista de los votantes, la dejan olvidada en escuela, hay veces se les olvidan otros documentos. En toda elección no hay la elección perfecta, se cometen irregularidades, pero lo primero que nos enseñan cuando nos han mandado a observar elecciones,
entre lo que es la irregularidad, que en toda elección hay irregularidades, y lo que es el fraude masivo. Y digamos, yo lo que he visto de todo esto, Tatiana, y vos estás más cerca de todo esto, es de que no hay ninguna denuncia de fraude masivo. Es decir, lo que hay son denuncias de que no habían observadores, de que llegaron unas papeletas antes y otras después, pero podría ser, pero no hay, yo de todo el panorama que he leído, no me hago la imagen de que haya habido un esfuerzo para producir un fraude electoral masivo estilo de los que ocurren en Nicaragua o a veces en Honduras, ¿verdad? Eso no es lo que ha ocurrido. Y luego otra observación muy breve, porque lo explicaste, pero hay que dejar claro una cosa. Cuando las legislaturas electorales estatales intervienen para nombrar los miembros del colegio electoral, porque el colegio electoral se tiene que constituir el 8 de diciembre y la votación es el 14, si mal no recuerdo. Entonces, lo que podría suceder ahí es que se sustituye el voto popular por el voto de las legislaturas que son mayoritariamente republicanas. Y en ese sentido, ahí sí cabría hablar de manipulación de la elección. Sin duda, aquí seguirá dándose una lucha durante algunos días y semanas, probablemente en el plano institucional, a nivel de cortes, a nivel de parlamentos estaduales y a nivel federal en los Estados Unidos, hasta que se defina quién fue el ganador de los comicios, hasta que o el presidente Trump reconozca al señor Biden como ganador o lo contrario, que se anulen las elecciones o que se tome alguna otra decisión. Esa es la discusión en el plano institucional, pero habría que analizar también cuál va a ser el impacto a mediano y largo plazo en la cultura política de los Estados Unidos, porque se está sembrando una semilla de desconfianza con la cual los latinoamericanos estamos muy acostumbrados desde siempre. Los latinoamericanos administramos elecciones a partir de la desconfianza. La característica de las democracias europeas y anglosajonas es que las elecciones se administran a partir de la confianza, pero en algunos datos que leí antier, se decía que prácticamente hasta la mitad de los seguidores del señor Trump en varios estados creen que efectivamente hubo fraude, es decir, estamos hablando casi de 1 de cada 4 estadounidenses. ¿Cómo va a afectar eso en un futuro a la convivencia en esa sociedad, la credibilidad de los comicios y cómo va a seguir afectando un proceso de polarización y de fragmentación política de la sociedad norteamericana que, como decía Constantino en su primera alocución, está marcada por un clivaje, por una ruptura entre lo urbano y lo rural, que manejan sus propios imaginarios y sus propias visiones de mundo. Ya estamos recibiendo varias preguntas. Invito a las personas que nos están siguiendo a que sigan enviando sus preguntas por Facebook y quisiera, pues ya también por motivos de tiempo, pedirle a Tatiana, Constantino y a Juan Manuel que empecemos a conversar un poquito sobre las continuidades y los cambios en caso de que el presidente definitivamente resulte siendo el señor Biden. ¿Qué significaría esto para las relaciones internacionales? ¿Qué significaría para América Latina, para Costa Rica? Ya Biden ha adelantado que llevaría una política mucho más agresiva, por ejemplo, frente a la pandemia del COVID-19, que se anuncia en los próximos días Estados Unidos podría llegar a tener 200,000 casos diarios de nuevas infecciones de COVID-19. Ahí podría haber cambios. Ya Biden anunció que de ser presidente entre sus primeras medidas dispondría que Estados Unidos reingrese al Tratado de París,
referente a la lucha contra el cambio climático, a la Organización Mundial de la Salud. Podría haber cambios en el tema racial y en la política migratoria. ¿Qué opinan ustedes, panelistas, sobre estas continuidades y cambios que podrían darse en un eventual gobierno de Joe Biden? Bueno, si quieren, yo creo que yo estoy en parte interesado en la cuestión económica. Es algo que siempre me atrae, pero también la parte de las relaciones internacionales. Por el lado económico, la política económica, yo creo que está un poco condicionada por cómo va a quedar compuesto el Senado, ¿verdad? Lo que hablaba al principio Constantino del posible gobierno dividido, ¿verdad? Ahora, pues hay bastante expectativa sobre el programa, ¿cómo se llama? El programa de estímulo económico, ¿verdad? Que el próximo estímulo económico que se espera que los demócratas quieren que sea bastante más grande, inclusive que el que fue lanzado a principios de este año. En cambio, los republicanos están de acuerdo con el estímulo económico, no todos, obviamente, hay algunos que son muy conservadores en la parte del gasto y del endeudamiento, ¿verdad? Pero ahí no hay certeza. Si quedara un Senado dominado por los republicanos, entonces es probable que quieran hacerle la vida un poco imposible al presidente, ¿verdad? Si fuera, bueno, al presidente Joe Biden, ¿verdad? Ahora, desde el punto de vista de las relaciones internacionales, yo creo que hay pues mucho que hablar. Una de las primeras reacciones en las que le he puesto atención, es lo que se está negociando en el Reino Unido con el Brexit. A finales de año, si las cosas, si el Reino Unido no alcanza un acuerdo con la Unión Europea, entonces sería un Brexit duro, ¿verdad? Que no hay un acuerdo y entonces el Reino Unido sale de la Unión Europea, pero no llegan a un acuerdo comercial entre ambas partes, ¿verdad? Y entonces había mucha expectativa con respecto a las elecciones de Estados Unidos porque Boris Johnson, el premier británico, tiene, y no solamente él, ¿verdad?, sino el Partido Conservador que domina la Cámara, la Cámara de los Comunes, ¿verdad? Entonces tienen bastante afinidad con el Partido Republicano y con Donald Trump, ¿verdad? Entonces eso es un ejemplo. Estaban muy expectantes respecto a lo que iba a pasar con las elecciones en Estados Unidos, porque una probabilidad es que se negocie un tratado de libre comercio con Estados Unidos, que es un socio comercial nada despreciable, ¿verdad? Y entonces olvidarse de la Unión Europea, pero ese panorama cambia, ¿verdad? Lo del Reino Unido es un ejemplo, ¿verdad?, de un poco cómo Donald Trump ha manejado sus relaciones exteriores, un poco con sus gobiernos, digamos, un poco afines, desde el punto de vista más populista, más proteccionista o más autoritario. Otro caso más cercano, lo he notado yo y lo han mencionado otros analistas, es el caso aquí en El Salvador con Nayib Bukele, ¿verdad? Que un poco la cooperación internacional de Estados Unidos hacia países de América Latina ha estado condicionada a cómo reaccionan digamos, si son amigables o no con la política exterior que está manejando Donald Trump, el gobierno de Donald Trump. Y bueno, yo no podría también hablar de qué tan estables van a ser las relaciones internacionales frente a problemas que se avecinan, ¿verdad? Problemas importantes. Se ha hablado del problema del cambio climático, luego salud pública a nivel
la distribución de las vacunas, ¿verdad? Cuando ya se tenga certeza sobre eso, y otros problemas importantes que tienen probabilidad de gravedad, diría yo, como el problema de la deuda en países menos desarrollados, ¿verdad? África especialmente, ¿verdad? Pero también se podría hablar de América Latina. Son problemas importantes donde uno esperaría que las potencias mundiales le metan el hombro a los más pequeños, pero con un gobierno de Trump eso sería más difícil. Joe Biden tal vez tendría mayor capacidad, pero bueno, la capacidad económica estaría condicionada por el Senado de los Estados Unidos si queda bajo control demócrata. Yo quisiera meter la cuchara en esto de las relaciones internacionales y Tati, te dejaría la cuestión de las consecuencias internas que vos manejas con mucho detalle eso. Yo creo que aquí, bueno, hay temas grandes y gruesos de la política internacional que están sobre el tapete. ¿Qué va a pasar con las relaciones con China? Es decir, ese es el gran tema de la política internacional de nuestro tiempo. Lo llaman los analistas norteamericanos el tema de competencia o rivalidad. Trump lo llevó a extremos significativos. Llegó a un acuerdo con los chinos y dejó de hablar del virus chino por ahí del mes de mayo y yo esperaba que el tema de China iba a ser un tema de política internacional donde iban a acusar a Biden de ser soft, suavecito con los chinos. Desapareció de alguna manera el tema de China, pero el tema de China es un tema donde yo creo que en la clase política norteamericana hay un acuerdo amplio sobre la dimensión de la rivalidad con esa potencia ascendente que le preocupa tanto a demócratas como a republicanos. A los republicanos del establishment de la seguridad nacional, de lo que Trump critica como el deep state, ¿verdad? Ese es un tema muy preocupante para ellos y yo creo que los demócratas también tienen una preocupación con China. Ahora, el tema, ¿cómo tratarlo? Lo mismo que el tema de la relación con Rusia. Ese es otro gran tema, donde pareciera que hay una actitud más dura con relación a Rusia de parte de los demócratas que de parte de los republicanos trumpistas, porque hoy día habría que hablar del partido trumpista más que del partido republicano. Y el otro gran tema también es la relación de los Estados Unidos con la Unión Europea, la relación transatlántica. Y en Europa, en el este y en el Cáucaso, hay conflictos, puntos calientes, Ucrania, el Cáucaso del Sur, la guerra entre Azerbaiyán y Armenia, la posibilidad de una intervención de Rusia en Belarus, la relación de Alemania con con la potencia rusa y un gran tema donde probablemente volverán los demócratas a tratar no de reavivar el Iran Deal, el trato con Irán, sino de reformular esa relación con Irán en términos menos de enfrentamiento y en términos de algún entendimiento donde todavía siguen entendiéndose con Irán con cuidadito por las sanciones, Francia, Alemania, China y la Unión Soviética, estos dos últimos no tan preocupados por las sanciones. Entonces yo lo que siento es que ahí hay una sombrilla que cubre y va a cubrir a la administración Biden si se concretiza y esto. Y la sombrilla, yo creo que Hugo lo mencionaba al inicio, se llama multilateralismo. Los demócratas tendrán más fe en la diplomacia, en el multilateralismo, en reconstruir sus relaciones con los aliados tradicionales, por ejemplo, los europeos, y en plantear la relación con China, por lo menos en términos no de enfrentamiento radical, pero sino de rivalidad. Ver a los chinos como rivales,
como competidores y apartarse un poco de la relación tradicional que traían con China, que era que creyeron en algún momento que podían convertir a los chinos al credo político occidental y que dejaran de lado el leninismo de mercado, quitando el leninismo y dejándole nada más el mercado. Yo creo que ahí va a haber cosas nuevas que tienen que ver, y termino rápido, que tienen que ver con definiciones muy claras de la política liberal internacionalista de los demócratas. Y con América Latina pasaremos de la ignorancia que ha tenido la administración Trump con relación a América Latina, pasaremos y de la reafirmación de la doctrina Monroe del derecho a intervenir que ha afirmado Rex Tillerson y también Pompeo en América Latina, a una política, llamémoslo así, para recuperar algo del pasado, de buscar una muy buena vecindad. Y ahí Biden tiene unos antecedentes importantes, y es que fue que durante la administración de Barack Obama le encargaron el plan de la prosperidad para los países del Triángulo Norte de América Central. Creo que los demócratas se apartarán un poco, como lo hizo el secretario Kerry, de la definición tradicional de la doctrina Monroe de hegemonía dura, y buscarán entendimientos diplomáticos más amplios con América Latina. Sobre los cambios o continuidades a nivel interno, fundamental mencionar la ruptura del techo de cristal en términos de tener la primera vicepresidenta mujer de origen, afroamericana, de origen asiático. Yo creo que es un cambio fundamental. Mencionar también que ha habido un cierto incremento en la representación de las mujeres en el Senado y en la Cámara de Representantes. Hay que mencionar que Estados Unidos no tiene una ley, digamos, de cuotas o ley de paridad que pueda hacer que se incremente, por ejemplo, la representación de las mujeres a nivel del Congreso de los Estados Unidos, algo que posiciona al país en los últimos, o tal vez creo que está posicionado en el 78, en el lugar 78 del ranking de mujeres en parlamento a nivel mundial. Veremos entonces si realmente eso se traduce no solo en beneficios con respecto a los derechos de las mujeres, sino de las minorías. Creo que es un gobierno que estará obligado a cumplir muchísimo en el tema de la reconciliación, de la unión del país, algo que mucha gente estaba esperando, un mensaje pues de más de pacificación, de acercamiento, que estuvo prácticamente ausente en el gobierno de Donald Trump. Lo otro es, habrá que analizar, a pesar de que Biden tiene grandes intenciones de fortalecer el sistema democrático, las instituciones democráticas, no solo a nivel interno, sino internacional. Habrá que ver, sobre todo a nivel interno, cuál ha sido el impacto de la normalización de las actitudes antidemocráticas en Estados Unidos, que en realidad se han visto sumamente afectadas durante el gobierno de Trump. Y ojo que la erosión de la democracia en Estados Unidos no se debe únicamente al gobierno de Trump, ya son 2 décadas que viene en realidad debilitándose su democracia. Y lo otro es, tendrá que seguir lidiando con un bipartidismo que ha bloqueado muchísimo la formulación de políticas y la toma de decisiones, y esto es difícil que cambie. Creo que ese es uno de los principales obstáculos, y sobre todo esa relación con respecto al rival, esa deslegitimación constante del otro partido, ¿verdad? Que ha permeado incluso hacia el resto del electorado. Así que bueno, muchas buenas intenciones, pero habrá que ver en el terreno cómo se traducen. Muchas gracias, Tatiana.
Hemos recibido varias preguntas referentes a la relación de los Estados Unidos con China, cómo podría cambiar la posición de los Estados Unidos referente a Taiwán y Hong Kong, etcétera. Quisiera invitarles a que visiten el programa tras anterior de este ciclo, que fue un programa enteramente dedicado a las consecuencias de las elecciones norteamericanas sobre la política exterior, donde el profesor Ignacio Torreblanca y el profesor Constantino Urcullo hablaron por hora y media sobre estos temas. Búsquenlo en la página del CIEP, en el Observatorio de las Elecciones de los Estados Unidos. Creo que está ahí, ¿verdad, Juan Manuel? Esa Así referencia es. a los programas anteriores. Es el programa del 13 de octubre pasado y que se dedicó a política exterior, sumamente interesante. Y pues para quienes están preguntando sobre la relación Estados Unidos-China, la política también exterior norteamericana hacia América Latina, creo que ahí tienen muy buen material. Hay dos temas interesantes que están planteando otras personas y que se los leo a los panelistas. Dice Luis Felipe Monge Hernández: buenas tardes, excelentes intervenciones. Quisiera saber qué opinan sobre el papel de los medios de comunicación en todo el proceso electoral. Por ejemplo, Fox News y su desligue con la administración de Trump. Carlos Fabián Flores pregunta: si las demandas de los republicanos no tienen evidencia o sustento, ¿por qué William Barr autorizó a los fiscales federales a hacer investigaciones? ¿Cómo contestarían ustedes a esas interrogantes? Bueno, lo de William Barr yo creo que es una cuestión más de todo el manejo de lealtades que se ha hecho a lo largo del gobierno de Donald Trump. En realidad yo creo que todavía hay un sector del Partido Republicano que está queriendo congraciarse no solo con Trump, sino con la base del Partido Republicano y con la fuerza trumpista que mencionaba Tino. Puede ser que incluso de cara a las elecciones de 2024. Así que en todo momento hemos visto, desde que William Barr ha estado como fiscal general, en realidad ha estirado muchísimo todo el funcionamiento y la operación del Departamento de Justicia para en realidad manejar o solidarizarse en cierta forma con el gobierno de Trump. Así que esto no es algo nuevo y no es que necesariamente existe evidencia que amerite la intervención, por ejemplo, del Departamento de Justicia de esa forma tan marcada, que él menciona que claramente que no se debe a que haya algo concreto, lo abre las posibilidades, según él, de que bueno, el Departamento de Justicia pueda manejar estos asuntos de manera más abierta. Con respecto a los medios de comunicación, fundamental, muy interesante fue ver cómo en uno de los pronunciamientos de Donald Trump, en los que no sé si fue el viernes o el sábado, él está hablando del tema del fraude, de que le robaron la elección, y hubo sobre todo 3 medios de comunicación que empezaron a hablar por encima de lo que él estaba diciendo y aclarándole a la audiencia de que no existía ninguna evidencia sobre lo que Donald Trump estaba diciendo, de que le habían robado la elección y de que existía un fraude. Eso ha sido todo un debate aquí de si fue censura previa o fue protección del sistema democrático, del sistema electoral. Es un debate sin resolver. Yo quisiera añadir a eso que los medios también se han polarizado. Es decir, ustedes tienen durante la campaña que CNN tomó un partido muy claro por la candidatura de Joe Biden y que Fox News, desde el otro lado, entraba a favor de la candidatura de Trump. Ya al final, Fox News
se desmarca un poco. Inclusive el día de ayer se enfrentaron entre los mismos comentaristas de Fox News sobre la interpretación de la elección, pero el primer desmarque de Fox News fue dar por ganado alguno de los estados que estaban en disputa y adjudicárselo a Joe Biden. Creo que, si mal no me equivoco, fue Arizona. Que ellos lo reconocieron, cosa que al día de hoy CNN no ha reconocido. Pero el tema importante en esto es que esa sociedad fragmentada, ese sistema político fragmentado, se reproduce a nivel de los medios, donde unos toman una dirección y los otros toman otra dirección. Y la sociedad civil, dividida en sus valores culturales, busca en esos medios su narrativa y su interpretación del mundo. Yo no vería a un conservador devoto de CNN, ni vería a un liberal de Nueva York devoto de Fox News, ¿verdad? Entonces, la polarización y la fragmentación y la fractura social es tan grande que afecta a los medios. Si ustedes tienen de un lado a CNN, el New York Times, el Washington Post, y del otro lado tienen al Washington Times, el New York Post y Fox News, ¿verdad? Entonces, es un fenómeno macrosocial que nos habla sobre, algunos le llaman sobre la crisis de la hegemonía de ese gran país que surge desde adentro, y algunos mucho más radicales dicen todos los imperios han caído desde adentro y no desde afuera, y entonces se elaboran a partir de eso. Yo no soy de esa tesis, pero sí me parece que esto lo que revela es una fractura profunda de la sociedad y del sistema político norteamericano que alcanza a los medios de comunicación. Con respecto a lo de los medios, para tratar de agregar un poco, concuerdo con lo que dice Constantino, ¿verdad? La sociedad norteamericana está sumamente fragmentada. Yo creo que de alguna manera a los medios de comunicación también pues les cuesta un poco leer por dónde van, bueno, no solamente cuáles son los electores, sino también los consumidores, ¿verdad? Los consumidores de sus noticias. En ese sentido, yo creo que también están enfrentando dificultades para entender esa complejidad, ¿verdad? Creo que es más fácil en medios pues, que tienen una tradición, digamos, que tratan de defender su reputación. No sé, los más tradicionales, CNN, Newsweek, New York Times, Washington Post, pero inclusive estos ya tienen como una cierta tendencia liberal, ¿verdad? O dirían algunos. Para otros sería como que de alguna manera tratan de ser pues más balanceados o más objetivos en el sentido de cómo tratan los datos, cómo tratan la información y cómo se la exponen al público, ¿verdad? Pero el caso tal vez más curioso ha sido Fox News, ¿verdad? Y Fox News hay que también pensar en quiénes son los dueños y que el dueño, hasta donde yo tengo entendido, es una corporación pues dominada por una familia, ¿verdad? La familia de Rupert Murdoch. Y otros medios pues son corporaciones un poco más fragmentadas, ¿verdad? ¿Cómo se llama? La propiedad es pues más fragmentada entre accionistas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero sí es más curioso Fox News. Yo me atrevería a pensar pues que Fox News o no sé, dos hipótesis, o no quiere seguir con un Donald Trump tan polarizado, ¿verdad? O también le cuesta entender o le cuesta mucho entender esa complejidad, ¿verdad? Hacia quién dirigir el mensaje, o si no más bien que sea un mensaje de alguna forma, pues darle un poco de libertad a sus presentadores, como lo mencionaba Constantino, de que algunos abiertamente apoyan a Donald Trump, están con él en esto, inclusive de sus acusaciones, y otros pues se han desmarcado bastante, ¿verdad?
hasta qué punto es el hecho de que a los medios les cuesta entender esa complejidad, no solamente del electorado, sino también de sus consumidores de noticias, ¿verdad? Yo quisiera agregar, además, el rol de las redes sociales, saliéndonos un poco del stream media, ¿verdad? Ha sido fundamental y sumamente marcada la intervención, digamos, o los niveles de desinformación en esta elección, no solo de foros como QAnon, que desde le dan a Donald Trump una especie de imagen mesiánica para acabar con el deep state o para acabar también con el riesgo, digamos, de esas redes, supuestas redes de pedofilia que están realmente enraizadas en el Partido Demócrata. Han sido fundamentales también en la reproducción de desinformación referente, por ejemplo, al hijo de Biden, a Hunter Biden y su supuesta corrupción, influencia en compañías internacionales. Yo creo que en este momento, además, después de la elección, hay un famoso Sharpie Gate, que es toda una teoría de la conspiración que se ha reproducido, mencionando que hicieron votar a partidarios del Partido Republicano con Sharpies en algunos recintos electorales y que eso iba a hacer que cuando esos votos fueran procesados por las máquinas iban a ser rechazados. Marcadores. Marcadores, perdón, con marcadores o pilots, lo que llamamos allá, ¿verdad? Que eso iba a hacer que se rechazaran todos esos votos, lo cual no es cierto. Y, y después todo hay un famoso hashtag de election steal, ¿verdad? Que ha sido que sí, que el robo de la elección y se ha difundido enormemente aquí en los Estados Unidos. Así que, y bueno, incluso ha habido, yo me sorprendo de gente que me escribe y me dice, es que aquí en Costa Rica nos llegan un montón de mensajes y todo con respecto a la elección en Estados Unidos y que el socialismo y que todo. Y yo creo que QAnon ha tenido incluso sus efectos en el famoso QAnon pico que hay ahora, ¿verdad? Copycat. Sí. Creo que Tatiana das con un punto también central y que podría dar a otra serie de discusiones y tiene que ver con la cultura de la posverdad, como el cómo en las sociedades contemporáneas, no solo en la norteamericana, la mentira ya no se entiende como mentira, sino como hechos alternativos. Vivimos en una era de fake news donde por años se ha venido abonando un terreno para creer en pseudociencias y en teorías de la conspiración. La pregunta también es cuánta posverdad puede tolerar una democracia sin desgranarse, porque en realidad cuando un candidato a la presidencia dice hay fraude y no aporta pruebas, ¿por qué la gente le cree? Porque está dispuesta a creer eso, ¿verdad? Porque hay una propensión a creer en teorías conspirativas muy fácilmente, teorías de la conspiración de cualquier tipo, y a no hacer un análisis científico de los datos. Esto tiene un impacto también, y regresando al tema anterior de los medios de comunicación, tiene un impacto en los medios de comunicación, porque como explicamos en el foro anterior, el foro de hace 15 días, que también lo pueden consultar en la página web del CIEP y del observatorio, se explicó que al no existir un organismo de administración electoral federal, en realidad quien oficializa los resultados electorales en Estados Unidos desde siempre, por tradición, son los medios de comunicación. Tanto es así que en la primera mitad del siglo XX fue una tradición que los periódicos de Nueva York encendían luces en una u otra dirección según el partido político que ganaba la elección.
porque son los medios los que van recogiendo la información de cada uno de los 50 estados, hacen los cálculos matemáticos y ya cuando algún candidato llega a los 270 votos, lo divulgan. Por eso sigue siendo importante lo que diga CNN, lo que diga Fox, porque no hay un organismo electoral a nivel federal que se encargue de esa administración electoral. Existe una comisión de elecciones, lo explicamos hace 15 días, pero que toca exclusivamente temas de carácter financiero, y estamos en presencia, cuando hablamos de Estados Unidos, de la democracia moderna con el sistema electoral más fragmentario del planeta. Es un sistema totalmente fragmentado. Cada estado tiene su propia ley y muchos estados delegan la legislación a sus municipios y condados, de manera que hay una cantidad de leyes y de formas de voto y de procedimientos electorales muy amplios, muy complejos en todos los Estados Unidos. Algunas de las preguntas que se han seguido subiendo son reiterativas, siguen hablando sobre el impacto de una eventual administración Biden sobre América Latina, sobre China, y de nuevo les invito a las amables personas que nos han seguido a que consulten el programa del 13 de octubre anterior, donde nos dedicamos por hora y media a hablar sobre política exterior. Estamos llegando al final de esta transmisión y quisiera rogarle a los tres, a Tatiana, a Juan Manuel y a Constantino, que concluyan en 2 o 3 minutos con alguna conclusión, alguna idea con la que quieran cerrar esta reflexión sobre las elecciones de los Estados Unidos. Tatiana, tienes la palabra. Bueno, yo creo que muchas lecciones aprendidas después de este proceso electoral. Yo creo que como nunca antes este proceso electoral expuso esas fracturas y esas debilidades también del sistema democrático estadounidense, fundamentalmente en lo que mencionaba Hugo, en el tema, por ejemplo, del sistema electoral, de la administración electoral. El gran problema aquí son 2 problemas fundamentales. El primero es que hay un gran conflicto de intereses, por ejemplo, cuando se habla de cambiar algunas de las normas o de los procesos de este sistema electoral, el Partido Republicano está ampliamente beneficiado por ese statu quo, ¿verdad? Que existe ahora en términos del gerrymandering, en términos de todas estas políticas de supresión de votos e incluso en términos del colegio electoral. Sabemos que hay un desbalance importante en el colegio electoral. Hay una interesante investigación de la Universidad de Texas en Austin que trató de ponerle números a ese desbalance y decía dentro de sus conclusiones, en una elección donde el resultado del voto popular es 50% y 50% por partido, digamos los republicanos 50, los demócratas 50, el colegio tiene 65% más de probabilidades de ganar el Partido Republicano, el colegio electoral, que el Partido Demócrata. Así que eso es fundamental cuando hay un intento de cambiar esa institucionalidad o ese sistema electoral. Además se topa con el famoso enfoque originalista, ¿verdad? De muchos constitucionalistas aquí en Estados Unidos que se apegan a lo que dijeron los famosos fundadores, ¿verdad? De Estados Unidos, en que eso fue lo que se estableció y no lo podemos cambiar. Se apegan íntimamente a lo que se dijo entonces, sin tener en cuenta que es una sociedad que ha ido evolucionando de manera importante y que incluso muchas de sus instituciones fueron
fundadas sobre sistemas de discriminación y de racismo institucionalizado. Así que por más intentos y ojalá se pudiera avanzar en eso, hay que entender esos dos problemas estructurales que existen en términos de las posibilidades de reforma. Gracias, Tatiana. Juan Manuel. Yo comencé hablando sobre que las elecciones tomaron por sorpresa, bueno, nos tomaron por sorpresa a muchos, tomaron por sorpresa a los vaticinios de las encuestas, ¿verdad? Y los pronósticos que se hacían sobre ellas. Yo creo que, y otro punto que hemos rescatado en este conversatorio, es que son elecciones muy complejas, ¿verdad? Hay fenómenos que pues no se esperaban, lo de la ola roja que mencionó Hugo al principio, ¿verdad? La ola de un electorado republicano o un electorado que votó por el Partido Republicano, tal vez cuando se esperaba que lo iban a hacer por los demócratas y mucho abstencionista que se animó a ir a las elecciones esta vez. Fueron unas elecciones altamente complejas, no solamente por que este año ha sido un año particular, el tema de COVID, ¿verdad? Que irrumpe en las elecciones, irrumpe en la economía y en las relaciones sociales, tiene efectos que luego se agregan con el tema del racismo, ¿verdad? Y especialmente las reacciones de la comunidad de afrodescendientes en Estados Unidos. Entonces eso agrega muchísima información a elecciones que de por sí ya se esperaban complejas por lo que esta década ha sido, ¿verdad? Una década que ha polarizado mucho al electorado estadounidense, y a veces decir polarizar es un poco simplificar las cosas, ¿verdad? Porque hablamos de polarización económica entre, bueno, los que apoyan un estado pues más, un estado más paternalista o de bienestar, a otros que defienden un estado poco intervencionista, más economía, más mercado, etcétera, etcétera, pero también polarización por valores, ¿verdad? Algunos dicen que los demócratas no han sabido entender a ese electorado rural o de clase trabajadora, ¿verdad? Entonces, y no solamente los demócratas, yo creo que la tarea queda pendiente también para nosotros, los cientistas sociales, los cientistas políticos, ¿verdad? Y el caso de las encuestas es típico, ¿verdad? Lo ejemplifica bien, ¿verdad? Que algunas encuestas se fundamentan en modelos que toman como lo que fundamentales, le dicen ellos, ¿verdad? La economía, quién ganó las elecciones anteriormente, cuál fue el nivel de apoyo electoral en las elecciones anteriores, y no son variables que no son factores que nos ayudan a entender lo que está pasando, ¿verdad? Lo que está pasando es demasiado complejo y tal vez es, como decía Tino al principio, ¿verdad? La política local, la política de la comunidad no la estamos entendiendo bien, ¿verdad? Entonces hay que tratar de ver cómo estudiarla y cómo ajustarla a nuestros pronósticos mentales o qué sé yo. Tanto las personas que están metidas en encuestas como las personas expertas, ¿verdad? Aquí presentes inclusive. Entonces yo creo que es una tarea también pendiente para cientistas políticos y sociales entender esa complejidad. Constantino. Sí, yo creo que es importante terminar reflexionando sobre lo que sería una posible administración del presidente Biden. Creo que no la va a tener fácil. No la va a tener fácil porque institucionalmente el gobierno va a estar dividido, como lo decía yo inicialmente. No tendrá predominio en las gobernaturas estatales, en las legislaciones estatales. Las reformas electorales que son necesarias de su sistema electoral que se implementó desde la época de que las colonias tenían miedo de que los otros crearon desequilibrios. Eso hay que modificarlo, pero
el Partido Republicano no va a estar de acuerdo, ni las divisiones regionales se van a sumar a esa modificación. Creo que las habilidades y destrezas políticas del presidente Biden jugarán de una manera muy importante para tratar de desarrollar y tender puentes hacia el Senado, que se va a transformar en un elemento obstaculizador. Y tendrán que también tomar muy en claro que van a tener enfrente un poder conservador abrumador en una corte caracterizada por jueces originalistas, literalistas, y con una gran tendencia a adoptar actitudes conservadoras con relación al género, con relación a la intervención del Estado en la economía, donde inclusive las regulaciones sobre el voto tendrán oposición en esa corte tan conservadora. Y luego hay que decir una cosa, hay dos cosas más para terminar. Uno, esto lo que nos muestra es que el populismo trumpista está vivo, ¿ah? En buen castellano, vivito y coleando. Y es un populismo que se basa, como todo populismo, en plantear que existen élites liberales que gobiernan al país en detrimento del pueblo puro norteamericano, y que esas élites liberales deben ser combatidas, y que el campeón de eso es Donald Trump. Si Donald Trump queda en la llanura, no va a quedar en tal llanura. Es decir, tiene la posibilidad de la reelección, tiene el trumpismo como partido a su favor, y vean ustedes el temor con que tienen todos los senadores de enfrentársele en cuanto al reconocimiento de las elecciones. Solo George Bush, hijo, uno que otro senador como Mitt Romney se han opuesto y han señalado sobre la necesidad de reconocer, pues admitiendo que hay necesidad de investigar las irregularidades, pero sin denunciar fraude, pero se han atrevido a oponérsele. Y hay una persecuta grande en contra de aquel que no sigue la línea, y ahí se manifiesta su autoritarismo. Por ejemplo, la destitución vía Twitter, redes sociales, del secretario de Defensa. Y los memos que circulan en la Casa Blanca, que nadie tiene que andar buscando trabajo porque eso es bajarle el piso al presidente Trump. Pero el trumpismo queda vivo, y eso hay que tenerlo muy en claro a la hora del análisis nosotros, y creo que lo tendrían que tener muy en claro a la hora de la acción política los demócratas en los Estados Unidos. El trumpismo sigue vivo, habrá una lucha por controlar el partido, algunos se animarán a esa lucha, y también señalar del otro lado, que del otro lado tampoco los demócratas lograron integrar la coalición esta vez. Africanos americanos, progresistas de Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez, ciertas organizaciones latinas y la gran masa de la votación votante negra lograron recuperar los estados azules de Michigan, Wisconsin, ¿verdad? Y probablemente Pensilvania, pero ahí se van a presentar contradicciones importantes. Ayer, sin embargo, pareciera esto mantenerse pegada a esa coalición. Ayer, el ejemplo más claro fue una entrevista que le hizo Fareed Zakaria a Alexandria Ocasio-Cortez en el programa GPS del domingo, que es un programa fascinante y buenísimo. Y Alexandria evitó señalar las diferencias, sino hizo un énfasis en lo que los une. Pero yo creo que ya en el gobierno esas diferencias se irán a presentar, porque no es solo la polarización, no es solo una contradicción, sino son múltiples contradicciones oponiéndose e interactuando entre sí. Es un gobierno que va a ser muy difícil si el presidente Biden llega a la confirmación, que yo creo que lo va a llegar. Hoy inclusive ahora me estaban enviando un Twitter que apareció en el sitio del Washington Post, donde un trabajador del correo admite que fabricó evidencia falsa sobre fraude electoral.
vayan al Twitter del Washington Post, y en ese sentido los republicanos parecieran que han sido más eficientes y se han adelantado más en el manejo de las redes sociales que la gente del Partido Demócrata. Ahí hay un campo de batalla que habrá que observar. El que no observe Twitter está fuera del asunto como político, y también pienso yo que como politólogo o politóloga. Eso sería todo. Quisiera agradecer a ustedes tres la excelente discusión que han generado, Juan Manuel, Constantino y Tatiana. Les agradecemos su tiempo, el análisis que deja abierto para continuar discutiendo y seguir detalle a detalle los acontecimientos que se den en los Estados Unidos en los próximos días, semanas, meses y años. En nombre del Observatorio de los Estados Unidos, el CIEP y la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, así como en nombre del Instituto de Formación y Estudios en Democracia del Tribunal Supremo de Elecciones, les agradecemos habernos acompañado en este ciclo de conferencias para el análisis de las elecciones de los Estados Unidos. Que tengan muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Tati, Juan Manuel. Muchísimas gracias. Excelente. Excelente la discusión y los aportes. Los invitamos a ambos a publicar en la revista de Derecho Electoral algo de sus reflexiones sobre estos comicios. No tiene que ser algo ni muy grande ni muy formal, pero sí nos gustaría tener para el próximo número alguna reflexión sobre las elecciones de los Estados Unidos. Así que si se animan a escribir algo, nos encantaría realmente publicar. Sí, a mí me gustaría. De hecho, tenemos que, desde el observatorio, procuramos también tener producción académica sobre Estados Unidos. Esa yo creo que es una buena oportunidad. Claro, excelente. Quieras que te animo a que nos envíes algo. Todavía tenemos tiempo este mes para incluir